Good evening and good morning to everyone connected Buenas today. noches y On behalf of buen día para PharmaVida, todos Advanced conectados Scientific and FEBRA, en we would representación like de to welcome PharmaVida everyone with y us FEBRA. from Queremos darles Peru, la Colombia, bienvenida a todos de and Perú, Australia. Colombia y Australia. Very quickly, I Muy would like to rápidamente share the quisiera program for compartir today. el programa para hoy. Updates Primero, on APL actualizaciones en la therapy in terapia charge of APL Dr. Island. para el Dr. Second, Island. Segundo, we will have a vamos a questions tener and una answer sesión de session preguntas y connected respuestas with the en first conexión section. con la primera And parte. thirdly, Y Dr. tercero, Delanto el doctor will Delanto present va a a Peruvian APL presentar case un caso to close the APL event. peruano para As cerrar el you may evento. notice, Como the ustedes Q&A verán, session la will sección have a de 10-minute preguntas y stage, respuestas tendrá so un we espacio de invite 10 minutos. everyone Los to invitamos a please make todos use a of the usar chat el section chat to leave us any y questions dejarnos that cualquier may arise pregunta que during the pueda surgir presentation. durante la presentación. It is very possible Es that we muy will not be posible able que to no cover all the podamos cubrir questions. todas las Therefore, preguntas. after Por the event, tanto, we will send después de eso, unresolved vamos Q&As a through enviar las email. preguntas no We resueltas por encourage email. everyone Así que los to motivamos a register todos for a this. We will registrarse send para the esto y registration link a vamos few a times enviarle during the ese video link a conference todos con la and at the end of the conferencia event. al final del evento. Before we start Antes de with the comenzar first section, con la I primera would like sección, to quisiera present Dr. presentarles Island. al Dr. Island. Dr. Harry Jack El Island Dr. is an Harry Jack internal Island medicine es and un médico internista y hemopathology physician from hemopatólogo the University of de la Sydney. Universidad de He Sydney. completed his Él completó sus estudios en hematología en Duke University Comprehensive Cancer Center en Carolina del Norte. Y sus asignaciones actuales incluyen Staff Senior Especialista en Hematología en el Royal Prince Alfred Hospital y profesor clínico en la Facultad de Medicina en la Universidad de Sydney. Tiene una gran experiencia clínica en APL y ha sido responsable por los grupos de leucemia y linfoma y el programa de ensayos clínicos en LPA desde 1997. El ensayo LPA M4 que recibió un reconocimiento internacional como un tratamiento y protocolo que cambia las prácticas en Estados Unidos y se recomienda en Canadá también para el tratamiento de LPA de alto riesgo. En 2015 fue asignado a un panel internacional de expertos realizado por la Red de Leucemia Europea para revisar las directrices de LPA y fue invitado luego a escribir un capítulo sobre la gestión de LPA para el documento publicado en 2018. Sin mayor preámbulo, los dejo con el Dr. Island. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por esa invitación a presentar el día de hoy. Ofrezco disculpas por mi acento australiano. Ojalá sea más claro para ustedes. Estas son mis divulgaciones, mis descargos. Yo también estuve en la capacidad de asesor en FEBRA y SINOS y se ha recibido financiamiento para los ensayos clínicos que hemos realizado. Los temas que voy a cubrir se resumen aquí. Brevemente vamos a revisar el LPA como una entidad distinta o distinguida en la evolución de la terapia, en la práctica enfatizando en la experiencia australiana. Brevemente voy a mencionar el fenómeno de la leucocitosis en la presentación y una actualización en donde estamos en Australia con nuestros estudios. La entidad para leucemia fue reconocida en 1957 en este documento de Noruega y este módulo tuvo una causa fatal y duró solamente unas semanas. Entonces aquí vemos una imagen con los promielocitos en lugar de las células y nombró esta enfermedad obviamente la promielocitis y
lo tuvo presente hasta este tiempo y lo describió como la forma más maligna de la leucemia, que hace que esta entidad sea diferente de otros tipos de enfermedades agudas. Bueno, hay muchas cosas. Obviamente, la morfología es la más característica que se observa con la leucemia aguda y la mieloide. Y obviamente tenemos la AML, unos promelocitos agudos con muchas diferentes variantes y microgranulares, que tiene una especie de núcleo diferente y unos gránulos muy pequeños que a veces es difícil de apreciar con un microscopio de luz. También la fluorocitometría muestra un fenotipo diferente, no siempre, pero típicamente es negativo para CD34 y sobre todo para los mieloides más ligeros, como el 33. Otra característica que claramente separa esta enfermedad de los demás malignas, estudiando la genética molecular, tenemos la translocación 15 y 17 que tenemos aquí entre el cromosoma 15 y el 17, y a nivel molecular esto causa una disrupción de dos genes, el PML en el 15 y el receptor alfa en el 17, lo cual resulta en efusión rara, RARA, y recíproca, que no siempre se expresa en la debilidad 17, pero PML rara es la que se ve en estas. Ahora, la efusión PML rara se encuentra en el 99% de los casos con leucemia premelocítica y tienen una translocación 15-17, lo cual es una subanormalidad en 2/3 partes y una tercera parte tienen unas anomalías diferentes. Ahora, con esta translocación compleja, con frecuencia 3 o 4 vías, involucra cromosomas 15 y 17, y una proporción pequeña se encuentra con un cariotipo normal, pero sigue en riesgo con la fusión PML rara. Esto dice que si no se tiene ese PML rara, vemos un número de diferentes parejas de fusión, que lo cual se expresa en la leucemia aguda promielocítica. Entonces hay 16 pares en mi laboratorio, los identificamos y tenemos 3 casos en la literatura, pero también hay reportes del receptor beta y números en aumento del retinoide como función gamma de esos 3 parejas que se ven. Otra característica que predomina en esta enfermedad y se describe por los estudios es el sangrado excesivo que ofrecen o que observan estos pacientes. La patofisiología se resume en esta diapositiva. Básicamente, todos los problemas vienen de los promielocitos y hay niveles de factor de tejidos y coagulantes que llevan esos procesos con coagulopatía y también liberan grandes cantidades de enixina que maneja plasminogen, conversión a plasma y la fibrinólisis. Y desde este trombocito hasta el consumo del DIC y el fallo de todos estos que se agrava por un fenómeno que se llama ATS, que es básicamente la liberación de esas células leucémicas. Esta quimioterapia agrava el problema al generando muchas células y liberando muchos de estos procoagulantes y diferentes impulsores. Entonces, ahora se dice que ATRA y arsénico también agravan el problema al causar esa etiosis, pero a pesar de eso, claramente ayudan a la coagulopatía en general al madurar las células y pasando por esa etapa del factor de tejido
y la liberación. Entonces, estos pacientes presentan normalmente un sangrado muy prominente y a veces también con algún ACV trombótico. No es un problema de poca frecuencia. Esta es la causa principal de muerte, que es una hemorragia cerebral y se ve en gran proporción de los pacientes. Este es un paciente mío representado con una hemianopia debido a ese sangrado intercerebral en el lóbulo occipital, pero él sobrevive y continúa y sigue libre de leucemia. Ahora es aparente que el conteo de los glóbulos blancos o los leucocitos que vemos en esta leucemia promielocítica es bajo, típicamente en el rango de 2 a 3 en la mayoría de los estudios, pero sabemos que los altos niveles de estos conteos son el predictor más fuerte de la muerte temprana y también un amplio rango de reincidencia. Entonces aquí tenemos 5 ensayos que se realizaron en Memorial Sloan Kettering y contribuimos nosotros desde el ALLG, APML 3 y 4, también datos de CALGB y de ECOG y SWOG. Casi 1000 pacientes aquí viendo qué fue o cuál fue el predictor de esa muerte hemorrágica temprana. Y el parámetro que salió en este análisis fue un alto conteo de glóbulos blancos. Y este fenómeno de muerte temprana se tipifica en esta diapositiva. Estos son datos que vienen del grupo de estudio de leucemia australiano. Es un grupo de estudio que precede el grupo de linfoma. Y esto es antes de esas fechas, 97 al 91, y todos los pacientes eran tratados igual, ya sea con LPA o con leucemia queroplástica, en fin, todos tenían esa quimioterapia estándar. Y este es el grupo APL, y podemos ver una caída en la sobrevida los primeros 30 días. Entonces, la tasa de mortalidad era de 24% en ese estudio, y luego una caída en la sobrevida a medida que los pacientes se relajan en el tiempo y con una tasa de sobrevida de más o menos el 30%. Y este es el problema de la muerte temprana, que es un problema continuo y es un problema continuo para esta enfermedad. Y el nivel de esa muerte temprana depende de dónde se colecten los datos. Podemos ver entonces 2 poblaciones o 2 registros, el NCI, la base de datos y la población sueca, el registro de población sueca con altos niveles de muertes tempranas, 17 a 29%, y en contraste con los ensayos clínicos que vienen desde Italia, España, Australia y Francia, mostrando unas tasas de muerte de 5% nada más. En otro extremo, tenemos un grupo de estudio de Alemania en LPA con pacientes de mayor riesgo de muerte temprana, tratados intensivamente con quimioterapia a pesar de su estado avanzado. Y los pacientes en el ensayo tenían una alta tasa de mortalidad, y los pacientes tratados con exactamente el mismo protocolo, pero no tratados en el ensayo, tenían más del doble de esa tasa de mortalidad. Casi 1 de cada 2 pacientes moría tempranamente. Entonces, eso nos muestra el sesgo de selección que se asocia con los ensayos clínicos de gran escala para una variedad de razones. Obviamente hay algún sesgo de selección que demora el ensayo, pero esas son las personas que mueren temprano, y también estos ensayos son muy involucrados con un apoyo hemostático muy agresivo, que es un componente crítico para prevenir esa muerte temprana. Entonces hay muchos soporte de placas y sangre para minimizar el riesgo de sangrado. Otro problema que hay con esa muerte temprana es el riesgo de la recaída, y este estudio de los grupos FEMA
y otros en fechas tempranas cuando primero estaba disponible, mejoraron los datos y había protocolos similares. Entonces, se identifica que aquí tenemos esa recaída y específicamente se separa en diferentes grupos de riesgo con base en el conteo de células y se identifica estos tres grupos que se muestran aquí y ahora estamos hablando simplemente de dos grupos, que es el bajo e intermedio con riesgo combinado y el alto riesgo que es el conteo de los leucocitos, y es con base en este tipo de clasificación de riesgo que el fenómeno de la terapia adaptativa emerge. Y otro tema que distingue el LPA de otros síndromes de leucemia es particularmente sensible a la quimioterapia basada en antraciclina. Y entonces aquí, esto es un estudio temprano del grupo GEMEMA, antes de que estuviera disponible, y tenían pacientes con un total de 16 miligramos por metro cuadrado, y aquí 48 miligramos con hidrobicina, y hubo una clara mejoría en una alta dosis. Entonces, hay otros datos en el grupo de oncología que tiene este beneficio de enfatizar o aumentar la dosis de esa quimioterapia. Ahora, la situación claramente cambia cuando ATRA está disponible. Tenemos este ácido transretinoico que viene con el grupo y publican este reporte en 1988 en el 96% de los pacientes, y se corrige ese sangrado, pero también mostraron que los resultados de la remisión se logró no a través de la citotoxicidad, sino a través de la diferenciación de las células leucémicas. Entonces, esto se muestra en un estudio del grupo francés, y aquí en el día 60 y día 30 pueden ver esos promielocitos, también los promielocitos. En el día 30 vemos alguna forma de diferenciación, pero hay otros que se distinguen, y en el día 60 tenemos unos neutrofilos muy maduros con estas características, así que ha sido una maduración progresiva de las células en la terapia que hemos tenido en la médula ósea. Entonces aquí con el ácido retinoico vemos un síndrome de diferenciación, porque este no es la única droga que causa ese problema. Es un tipo de síndrome capilar caracterizado por ganancia de peso, edema periférico, fiebre, disnea y infiltración, efusión pericárdica y pleural, en algunos casos hipotensión, falla renal y falla multiorgánica. También se asocia con hiperleucocitosis, pero eso no es necesariamente el caso para decir que alguien tiene ese síndrome de diferenciación. El tratamiento es establecido con esta dexamethasona, y también esto ayuda a impedir ese síndrome con ácido retinoico, y el tema de si los esteroides deben ser utilizados como profilaxis permanece no resuelto o incompletamente, y también tenemos buenos ensayos aleatorios que muestran el beneficio de los esteroides, pero estos se incorporan de manera incremental como profilaxis en la mayoría de las prácticas en estos días. Entonces, terminamos con la situación de cómo balancear los beneficios de la quimioterapia en la coagulopatía y los beneficios de la quimioterapia en la reducción de la síndrome de diferenciación y la coagulopatía agravada. Y este es el caso que reduce la coagulopatía, pero hay un síndrome de diferenciación. Y equilibrar esto fue
una meta importante y se abordó principalmente por el grupo YEMEMA. Y este protocolo se conoció como el protocolo AIDA, ATRA más idarubicina, que tiene una inducción combinada, un ATRA diario, 45 miligramos por metro cuadrado y con completa revisión y 4 dosis de idarubicina, 12 miligramos por metro cuadrado en los días 2, 4, 6 y 8. Y ese fue el estándar principal para esa terapia de inducción. Entonces, tenemos esa combinación de quimioterapia y de cerca estaban trabajando diciendo que las antraciclinas eran lo más importante y que simplemente usarían el componente antraciclina y luego aquí los datos que se muestran presentan esta tasa de sobrevida con datos idénticos que muestran que hay diferentes tipos de agentes que no están contribuyendo con el buen resultado y los síntomas en cuanto a la sobrevida. Y estos datos son los que se utilizaron para generar esa clasificación de Miguel Sanz. Ahora, los datos aquí muestran 90% de sobrevida, pero en este tiempo en que no se sostuvo y los datos a largo plazo de estos mostraron casi el 70% a largo plazo con tasa de sobrevida. En Australia también estábamos inclinados a minimizar el uso de quimioterapias más allá de la antraciclina. Entonces llegamos a este protocolo, que es el APML3. Pasamos del 97 a 2002 con 100 pacientes. Comenzamos con la misma inducción que AIDA, ANTRA, más 4 dosis de idarubicina. Usamos prednisona porque muestra ese síndrome y el argumento era que idarubicina era muy efectiva como quimioterapia, pero nos enfocaríamos por consolidación con una inducción total. Así que otros 4 dosis de idarubicina continuando y también creíamos en los beneficios y pensamos que se debía usar no solamente en inducción, pero hay 3 causas de consolidación de ATRA. Entonces podemos ver la reducción en la quimioterapia que usamos comparación con AIDA. Solo por encima de la mitad de la idarubicina y sin nina-tioguanina y solamente ATRA y 48 miligramos por metro cuadrado de idarubicina. 96 miligramos se corrige, él dice que es 96 allí en lugar de 48. El resultado inicial era algo desalentador. Vimos acá una línea sólida que muestra esta tasa de sobrevida y aquí llega solamente al 50%, no muy impresionante. Entonces agregamos terapia de mantenimiento después de unos años en el estudio y el segundo cohorte le fue mucho mejor. Pueden ver la enfermedad a largo plazo con una sobrevida del 79%, por lo menos tan bueno como el estudio AIDA, y si no, mejor. Pero eso fue una lección importante para nosotros. Si no tenemos mucha quimioterapia en inducción, en la consolidación, entonces se necesita mantenimiento o terapia de mantenimiento. Entonces, en ese momento los europeos estaban felices con su inducción, pero querían reducir el riesgo de recaída para los pacientes de mayor riesgo. Entonces, el fenómeno de la consolidación adaptativa entró al juego. Y aquí tenemos un ensayo secuencial del grupo FEMA. El estudio LPA 96 en azul, el 99 en rosado y el 2005 en verde. Y los cambios que se observan fue la adición de ATRA en consolidación, como hemos hecho en el estudio APML3, reducción de la quimioterapia para los pacientes de bajo riesgo y la intensificación de la quimioterapia para los de alto riesgo.
Y pueden ver aquí que el riesgo de recaída en general cayó sucesivamente en esos ensayos. Cuando les componemos por grupo de riesgo, los de menos riesgo les fue igual a pesar de reducir quimioterapia, y los intermedios les fue un poco mejor con la adición de ATRA en consolidación, pero el beneficio real se vio en los de alto riesgo, con una caída progresiva en la recaída y con la adición de ATRA, y se intensificó la quimioterapia. Entonces, el resultado fue muy bueno. Pero el problema es cuando intensificamos la quimioterapia y traemos muchos otros problemas. Y este problema es un problema muy serio: la muerte en la remisión. Estos pacientes son pacientes que ya habían sobrevivido la inducción y están en total remisión, probablemente curados, pero la consolidación intensiva de la quimioterapia vino y tiene cierta proporción que muere en la remisión. Entonces, estos son ensayos de los franceses, españoles e italianos que muestran los pacientes de riesgo estándar tienen una tasa de más o menos 1 al 2%, y los de alto riesgo, la terapia intensiva, con tasa de mortalidad entre 3 y 5%. Y esto no es aceptable. Y el otro problema de la antraciclina intensiva con la cardiomiopatía, y tenemos la leucemia. Entonces, aquí varían desde 1 hasta 10% en los diferentes estudios. Y el reporte australiano del servicio citogenético muestra la parte citogenética en pacientes en remisión después de recibir antraciclina y quimioterapia intensiva, y encontraron 10% de los pacientes que tienen esas anormalidades después de ser tratados, lo cual en una tercera parte estaban con AML, pero obviamente el resto de estos pacientes están en riesgo de desarrollar subsiguientemente esa malignidad crónica. Entonces la situación cambió de nuevo, afortunadamente, cuando se reconoció el arsénico, el dióxido de arsénico. Escuché en este pequeño pueblo de China provincial, Lindian se llama, estaban practicando una medicina tradicional china en los 70s, empezaron a reportar muy buenos beneficios anticarcinogénicos. El hematólogo de allí se envió al Indian para investigar qué es lo que estaba pasando, por qué los resultados son tan buenos, y vio los materiales que se estaban administrando y dedujo de una manera muy elegante en los experimentos que el trióxido de arsénico fue el ingrediente activo, donde el óxido mercúrico y los extractos de sapo que también estaban presentes no ayudaban. El grupo Shanghai publicó el primer reporte en la literatura occidental del trióxido de arsénico a finales de los años 1900, reportando altas tasas de remisión y recaídas en LPA, incluyendo la LPA quimiorefractaria y resistente al ATRA. Entonces, también se mostró unos años después la combinación de ATRA y arsénico, que era atribuida solamente a la droga, aunque había habido unos datos in vitro que sugieren que puede ser antagonistas, pero mostraron ciertamente a nivel clínico que eran sinérgicos. La toxicidad principal del trióxido de arsénico es la prolongación de QTC. Esto tiene que abordarse muy cuidadosamente con los pacientes que están tratándose con arsénico. El problema con esa prolongación es que aumenta el riesgo de arritmias ventriculares, sobre todo la fibrilación ventricular, o ese torsade de Point, es básicamente puntos retorcidos. Entonces, allí en la parte superior del rango se administra esa infusión de dióxido de arsénico para evitar otros medicamentos que prolongan esta situación, en temas como los
antifungal hazeballs. También tienen otros rangos de toxicidad, como unos que causan el síndrome de diferenciación, no tan severo como el ATRA, pero tenemos la mielosupresión, pueden causar toxicidad en los intestinos y cutánea, también hepatotoxicidad y neuropatías que normalmente se ven con ese trióxido de arsénico, y hay preocupación sobre la carcinogenicidad. Esto se ha visto en algunos estudios que muestran alta exposición a el agua potable. Es carcinogénico, pero también no ha habido ninguna señal real que las dosis terapéuticas de arsénico en periodos relativamente cortos de tiempo son un problema en términos de la carcinogenicidad. Entonces, con base en los datos que salen de MD Anderson en los principios de los 2000, cuando combinan el ATRA y el arsénico sin quimioterapia, estos estudios suficientemente fueron hechos por los alemanes y los italianos con el estudio APL 0406, que vieron el ácido retinoico combinado con el dióxido de arsénico para la leuquemia promielocítica y sin quimioterapia. Esto cambió la práctica de los estudios, ahora se volvió el estándar dorado para el tratamiento. Esos pacientes se restringieron a pacientes con conteo de leucocitos menos de 10, también restricción de edad, nadie mayor a 71, y también restringió a pacientes con un buen desempeño o estado de desempeño, que fue muy selecto el subgrupo de pacientes que se estudió para la leucemia mieloide aguda o promielocítica aguda. Hay 4 bloques de arsénico, 4 semanas con él y 4 semanas sin él, y en cada uno de esos bloques se activó. Entonces, son aquí estos días de arsénico, 30 días en promedio, y el ATRA se da en traslape 2 semanas sí y 2 semanas no, a diario por 14 días en cada uno de esos 7 bloques de ATRA. El conteo de leucocitos, como vemos, de este síndrome va o sube en esta situación, y se permite usar urea o hidroxiurea para controlar ese conteo de glóbulos blancos. Se da prednisona también una vez se sospecha el síndrome de diferenciación clínica. Esto se compara contra un ID con ATRA más quimioterapia en el protocolo aleatorio, y una superioridad de ATRA y arsénico se demuestra en estos datos del seguimiento y se ven todos los puntos críticos de sobrevida y fase 3 y la instancia, y todos son superiores con ATRA y arsénico y con quimioterapia. La toxicidad clínica es diferente entre los dos regímenes, y esto es una clave para cómo se puede combinar todos los 3 si es necesario. Y esto es necesario para los pacientes con enfermedad de alto riesgo. Esto se hace con un régimen para alto riesgo. Entonces, en Australia nos interesó combinar mucho aquí tenemos el LPA4 y tenemos la población para poder aleatorizar o estratificar según diferentes grupos de subriesgo. Entonces, tratamos a todo el mundo igual, con estándar y los pacientes de alto riesgo. Una inducción AIDA y luego agregamos el arsénico desde el día 9 hasta el día 36. Entonces, 28 días de arsénico, 36 de ATRA y prednisona, profilaxis, y también aquí con este soporte placas por encima de 30, tratando de normalizar prednisona, y las placas PT y APTT manteniendo el fribinol. Entonces la consolidación fue libre de quimio. ATRA y arsénico continúan después de 28 días, y el ATRA intermitente y con bloques de una semana
y 28 días de arsénico acá, menos el arsénico que se usa en el protocolo de riesgo estándar. Aquí mantenemos esto en la última etapa y con los monitoreos que se hacen después de la consolidación y con el PCR cuantitativo. Entonces, tenemos esos pacientes en un periodo de 5 años y aceptamos y los peores pacientes en términos del estado de desempeño, no restringimos la edad, entonces tenemos hasta 78 años de edad, con 23 de alto riesgo, 101 de riesgo estándar y 4 años. Y también hubo 4 tempranos y vemos acá que por encima de 70, de hecho, eran los más o el mejor pronosticador de la tasa de muerte temprana. Y por el conteo de glóbulos blancos era peor en pacientes con altos conteos, por encima de 10, que no llegó estadísticamente a una diferencia importante. Uno de los principales hallazgos del protocolo fue que no había una diferencia en la tasa de recaída entre el riesgo estándar y de alto riesgo. Y el riesgo asociado con un alto conteo de glóbulos blancos, entonces, no se ve cuando se incorpora el arsénico, el protocolo. Y eso se traduce en un equivalente a una incidencia de recaída en los riesgos y parte del análisis. Entonces es más o menos 5%, sin importar si tienen un riesgo estándar o alto. Comparamos los datos retrospectivamente y con el control histórico. Comparado con el APM3, entonces se puede mantener. Tenemos el APM3 y podemos ver una mejora significativa en la fase 3 y también la sobrevida en fase 3. Y también vemos una mejor sobrevida en general con la inducción y la consolidación con el arsénico. En el estudio APM3 hemos visto con otros grupos también que con esos protocolos de quimioterapia tenemos una duplicación y las mutaciones principales eran predictores importantes del resultado. Y esta es la sobrevida general, mostrando una diferencia importante entre pacientes con el tipo wild type versus el de mutación. En contraste, en el estudio APML4 con arsénico no hay ningún impacto de esas mutaciones FL3. Y hay otros grupos que muestran resultados similares, como el grupo de Matthews de Bangalore, India, que muestran datos idénticos, pero el impacto de FLT3 es completamente perdido una vez se incorpora el trióxido de arsénico. También hicimos un análisis retrospectivo post-hoc para comparar si los beneficios del arsénico en APML4 versus APML3 se traducen en los grupos recíprocamente. Podemos ver en la parte izquierda hay un total de 155 pacientes en los ensayos con esos riesgos estándar y la sobrevida sin eventos son mucho mejores en los estudios APML4 versus el APML3. En los de alto riesgo, obviamente el número era más pequeño de estudiantes, de pacientes, perdón, y luego tenemos ninguna diferencia en la sobrevida general. En la libre de eventos una diferencia pequeña, pero la mejora es grande en esto. Entonces, en los de alto riesgo tenemos APML3 y este es un hallazgo importante. Los datos se publican con sangre y se llevan en la cubierta y tenemos unos resultados en la patología
Y esto dio lugar a la mejora de dióxido de arsénico y en todas las categorías de riesgo con las de estándar. Entonces, esto está aprobado por el TGA en 2015 y hay financiamiento para el Sistema Nacional Farmacéutico para el uso de la línea, de la primera línea para el 2016. Entonces, tuvimos acceso y un número de años, pero como lo entiendo, en el Reino Unido y Europa y Estados Unidos, el arsénico sigue sin ser aprobado para el uso en pacientes de alto riesgo, solamente para riesgo estándar. Así que, ¿cómo se comparan los datos con la quimioterapia? Entonces, estos son los altos riesgos. Y aquí tenemos el grupo PITEMA, el grupo europeo APL, restringido a el máximo 70 años, y el HIMEMA, también restringido a la edad de 61. Podemos ver que este es el equivalente de irarubicina en 48, en APML4, son 4 dosis de 12 por metro cuadrado en inducción, y luego el equivalente de idarubicina en los protocolos basados en AIDA, sin carabina, sin remisiones, comparado del 3 al 5%, y una sobrevida libre de enfermedad superior, recaída y también sobrevida general. Entonces, si esos pacientes pueden tener acceso a esa terapia con arsénico. También la red nacional integral de cáncer de Estados Unidos también tiene los protocolos preferidos para pacientes APL o LPA de alto riesgo. Y como protocolo preferido prefieren el APL 0406, y no es sorprendente, pero recomiendan 3 protocolos, APML4, y este es APL4 con el GO para los pacientes de alto riesgo y el NCRI-EML17 similar al de MD Anderson, que tiene esta GO pero con una diferente cantidad de arsénico. Y los resultados comparativos los observamos, tenemos por lo menos tan buena sobrevida como se puede tener aquí para los pacientes de alto riesgo, también comparable con la sobrevida general, con los otros. Y estos son todos protocolos basados en arsénico. Ahora, brevemente, hablando sobre el tema pediátrico de APL, creo que no soy hematólogo pediatra, nunca he tratado pacientes pediátricos, pero estamos incluidos, o están incluidos en el estudio, pero solo 4 de los 124 pacientes eran menores de 18. Esos son datos que vienen del grupo de oncología de niños, y su AAML 0631, un protocolo que era un protocolo de alta quimioterapia con la consolidación, y lo comparan con el control histórico en AIDA, en un estudio de AIDA en los pacientes pediátricos del grupo HIMEMA pediátrico. Y podemos observar el riesgo estándar y alto riesgo le fue mejor con la adición del trióxido de arsénico, y en una comparación retrospectiva, a pesar de usar menos idarubicina y menos itosantrona en el ML0631. Luego se fueron al AML 1331 comparado con el AAML 0631, su propio protocolo. Aquí en el lado izquierdo vemos el paciente de riesgo estándar y podemos ver que no hay mucha diferencia entre los dos protocolos. En contraste, los de alto riesgo les va mucho mejor con el protocolo más nuevo. El protocolo más nuevo usa el APL 0406 con arsénico para el riesgo estándar y el APML para el alto riesgo, y 4 dosis de idarubicina, y ninguna otra quimioterapia, y usan la consolidación para todos los pacientes estándar y de alto riesgo, y pueden ver que este enfoque claramente da un resultado excelente.
Unas diapositivas sobre este proyecto, y esto es qué pasa con los conteos bajos de leucocitos. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen muy alto riesgo, con conteos de más de 100 en la presentación? ¿Cómo podemos ver pacientes así? ¿Con qué frecuencia? Bueno, es difícil tener esa información, pero desde algunos datos publicados se pudo concluir que 1.5% únicamente de todos los pacientes APL tienen un conteo por encima de 100 en leucocitos, y no hay nada publicado sobre las características o resultados y cómo se deben tratar. Entonces pudimos recolectar 37 pacientes de 5 países para un estudio de más de 20 años de Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Dinamarca. Y el conteo medio era 124 en la presentación, variando desde por debajo de 100 hasta casi 300 en el momento de la publicación. Y se estratifica en dos grupos. Entonces, aquí se presentó antes o después de 2012, y eso fue 10 años antes o después del análisis. Y se usa eso como marca para separar a la gente entre la era temprana, antes de 2012, y luego la tardía, después de 2012, que tenían mayor probabilidad de tener mayor apoyo hemostático que el conteo de placas y tratamiento de síndrome de diferenciación. Y por todos esos problemas que se estaban teniendo. Entonces, eso está estratificado por la era de la presentación, y eso tiene sentido si vemos la diferencia principal, es muy grande en la muerte temprana con relación a probablemente un apoyo inadecuado de la sangre. Ahora, si se estratifica por si recibieron arsénico o no, podemos ver virtualmente el mismo tipo de curva. Y eso es porque el uso del arsénico está correlacionado con la presentación tardía, porque muchos países no han tenido acceso a este tema por mucho tiempo. Entonces, hace más de 10 años se nos preguntaba rutinariamente. Entonces, pensé que lo que estamos viendo en la curva no arsénico, así como en las muertes tempranas, estamos viendo algunas muertes más tardías también, y estas estaban con LPA en recaída y con una displasia y una leucemia. Y mi sentimiento es que esto es también un reflejo de que no hay arsénico, porque estas personas están en mayor riesgo de recaída y mayor riesgo de una malignidad secundaria porque tenían una quimioterapia más intensiva en inducción, y esto en consolidación que los pacientes tratados con arsénico. Entonces, si bien estos datos son muy blandos y muy en retrospectiva y limitados en calidad, esto implica que para pacientes de alto riesgo, el conteo por encima de 100 ayuda en el arsénico en el protocolo. Y cuando comparamos la tasa de sobrevida, vemos leucocitosis y les fue bastante bien. Y virtualmente todos esos pacientes tuvieron arsénico también, con buen apoyo sanguíneo, con una sobrevida general comparado con los datos de otros protocolos basados en arsénico, con conteos de leucocitos por encima de 10. Entonces, en el arsénico oral, como ustedes saben, el dióxido es intravenoso con 2 infusiones en meses, así que eso es un problema para pacientes, pero para los recursos hospitalarios también. Ahora, en nuestra formulación sería maravilloso la mejora y simplifica el tratamiento, reduce los recursos y también las posibilidades. ¿Cuáles son? En China hay hay una formulación índigo, y también hay una formulación oral de Hong Kong, y la cápsula desarrollada por Febra en colaboración con el grupo de linfoma y leucemia, y el de Estados Unidos también tiene una formulación
adicional. Estos son datos que vienen de la fórmula Real Índigo Naturalis, que es el arsénico oral, y es un estudio aleatorio de oral versus intravenoso, trióxido de arsénico, en pacientes de riesgo estándar, replicando el APL 0406, pero usando el arsénico oral intravenoso, y pueden ver que el arsénico no es trióxido en esta formulación, es tetraarsénico o tetrasulfuro con otros componentes también que tienen esa actividad antileucémica. No sabemos exactamente, pero en este estudio de inferioridad también hubo unos datos comparables con el arsénico oral e intravenoso. En Australia acabamos de completar el estudio APML5, que es arsénico oral en pacientes no tratados con esta leucemia y con un estudio fase 1. Esa descripción se hace aquí. Para entrar en el estudio hay que ya tener una remisión con ese protocolo, ya sea en inducción con APL 0406 y arsénico, o una inducción con APML4 si había una enfermedad de alto riesgo. Una vez está en remisión, entonces se va a un estudio y se recibe una consolidación con 4 bloques de arsénico combinado con ATRA, y luego, después de un estudio piloto, se trata de asegurar que tenemos la dosis correcta y se aleatoriza para ver el orden del estudio con el arsénico intravenoso. Y en uno de cada uno de estos, en los 4 bloques, vimos las muestras farmacokinéticas con los días 1 y 4, ya fuera oral o intravenoso, y se aleatoriza el orden en el cual se toma y se repite para buscar esos pacientes y la reproducibilidad. Luego examinamos los parámetros farmacocinéticos usando los niveles de arsénico recolectados 24 horas en el día 1, 24 horas en el día 4 y en esa primera semana del ciclo, calculando el Cmax y el AUC. Todos los datos se agregaron y aquí hay un resumen para mostrarles que estos datos se presentaron recientemente y muestra la relación promedio del oral al intravenoso, cada uno de los parámetros, y AUC 24 en plasma, en sangre entera, Cmax en sangre y Cmax en plasma, y hay formulaciones equivalentes. Esa relación debería ser cercana a 1. Vemos esa relación que es muy cercana a 1, y lo más importante es el intervalo de confianza del 90% alrededor de este cifra promedio está dentro de lo que se define como esos límites biológicos o bioequivalencia, que es 0.8 hasta 1.25, y creemos que hemos mostrado la bioequivalencia de esa formulación contra el dióxido de arsénico, y creo que lo dejo ahí en resumen, y pueden ver que hay unas drásticas mejoras con ATRA y arsénico, y lo más importante, con soporte óptimo. Casi todos los pacientes se pueden curar con la terapia de primera línea, pero sigue habiendo muertes tempranas como falla, y sobre todo por encima de un ensayo clínico. Y el enfoque actual es mejorar el tratamiento, mejorando la calidad de la vida sin la pérdida de la eficacia, haciendo transición a un régimen basado en el arsénico. Quiero reconocer muchas personas, demasiadas para listarlas, pero todas las personas involucradas en los grupos de estudio de linfoma y todo el monitoreo centralizado con PML3, 4 y 5 para todo el país, y los colegas nacionales e internacionales con estudios extremos de hiperleucocitosis, y presentado aparte de ese ensayo. Muchas gracias y tomaremos sus preguntas.